amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Torregrosa, Asesorías Contables. El día de hoy y como siempre trayéndole un video de valor a toda esta maravillosa comunidad. Si tú eres nuevo por aquí en el canal, te pido que por favor te suscribas al canal, oprima la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta para que estés enterado de toda la información que estamos subiendo día a día y semana a semana aquí en nuestro canal. El día de hoy, y como lo viste en la miniatura del video, vamos a hablar de un tema sumamente importante que es el certificado de ingresos y retenciones, también conocido como el formulario 220. Vamos a ver de qué se trata, algunas generalidades y dónde se encuentra estipulado en la norma. Así que empecemos. Como primera medida vamos a explicar qué es el certificado de ingresos y retenciones, y nos dice la norma que este documento se emite para certificar los ingresos por retenciones o por rentas de trabajo o pensiones. Es un documento que todo empleado o contratante debe entregar obligatoriamente a su empleado según lo define el estatuto tributario. Es decir, que todas las personas que son empleadas, ya bien sea con un contrato fijo de trabajo o prestadores de servicios, la persona a la cual están prestando ese servicio o ese trabajo debe hacerle entrega de este formulario 220. ¿Para qué? Para poder certificar cuánto tuvo de ingreso, cuánto pagó de salud, cuánto pagó de pensión, cuánto fueron las horas extras y cuánto se consignaron de cesantías en el caso de que se hayan hecho consignaciones por el tema de cesantías. Esta información la vamos a utilizar para hacer o nuestra preparación de renta o declaración de renta, como para presentarla ante alguna entidad que nos lo solicite, como por ejemplo un banco nos dice a nosotros: quiero ver su certificado de ingresos y retenciones, y entonces usted no tiene que ir a buscar un contador, sino directamente usted certifica lo que la empresa con la que usted trabaja o el contratista con el que usted trabaja le entrega este documento, y ese es el que puedes ir a presentar. En el caso de que pronto eres un trabajador independiente y no dependes de ninguna persona, en ese caso sí puedes o debes acudir a un contador que te certifique tus ingresos tomando como base todos los estratos bancarios y tu realidad económica. Si necesitas este documento, aquí en Torregrosa Asesorías Contables te podemos ayudar. Aquí en la diapositiva y en el banner que tenemos arriba puedes ver nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros. Continuamos. ¿Por qué es importante el certificado de ingresos y retenciones? Nos dice el concepto: el empleador es un agente retenedor, debe entregar al trabajador un certificado donde estén reportados todos los pagos que se hicieron. Bueno, aquí importante. Dice el empleador que es agente retenedor. ¿Quién se considera agente retenedor? En Colombia, aquellas personas que tienen la obligación de hacer retenciones en la fuente. Estas retenciones en la fuente pueden ser a títulos de compra, de venta o de pagos de salarios, pero no todos los salarios. Aquellos salarios que cumplen con ciertas características, si no me falla la mente, que están superiores a 4 salarios mínimos. A partir de ese monto se comienzan a hacer las retenciones en la fuente según las tablas que la norma y en los decretos establecen. Es decir, que para 4 salarios puede ser un 2%, para 5 pueden ser un 6%. O sea, estoy colocando ejemplos simplemente porque ya tocaría mirar la norma de forma detallada, a qué plazo le aplica la retención y por qué tarifa le aplica la retención. Entonces, estas personas que retienen, que son retenedores en la fuente, tienen la obligación de expedir este certificado de ingresos y retenciones, porque no solamente son los ingresos, sino también aquellas retenciones. Es decir, que en ese documento el empleador o el retenedor, digámoslo de alguna forma, porque no solamente puede ser empleador, si está pagando un servicio que le prestaron por una cuenta de cobro y hizo retención, aunque esa persona no es su empleado, le tiene que emitir ese certificado de ingresos y retenciones. Y con ese certificado que tiene la persona a la que le retuvieron el dinero, lo va a juntar a su contador para cuando le toque declarar renta le diga: mire, yo ya pagué anticipadamente una retención en la fuente, por favor me la descuentas de mi saldo a pagar como tal, porque las retenciones en la fuente se consideran un pago anticipado en la renta. ¿Ok? Bueno, también deberá entregar las retenciones en la fuente sobre los pagos que le practicaron en relación con las rentas de trabajo y demás. Cuando habla de más, pues hay otro tipo de servicios que se pagan y la persona retiene como retenedor, como en su calidad de retenedor. Lo referente a pensiones que corresponda en este caso será para el año grabable 2023. También a los pensionados, las personas que están pensionadas, ya sea por fondos privados, ya sea por fondos públicos, llámese Colpensiones, dentro de las plataformas que tienen para verificar sus estados de cuenta está la opción de descargar este certificado de ingresos y retenciones. Si bien es cierto, hay muchas pensiones que no tienen retenciones en la fuente, ahí se puede verificar pues el tema de cuántos fueron sus pagos mensuales, cuánto se aportó al sistema de salud y las otras deducciones que se le puedan haber realizado a la persona.
Entonces, también para los pensionados, es decir, personas que están laborando y las personas que están pensionadas, tienen que solicitar este certificado de ingresos y retenciones para adjuntarlo en su declaración de renta o para adjuntarlo a cualquier diligencia que estén realizando ante alguna entidad pública o privada. ¿A quién se debe pedir el certificado de ingresos y retenciones? Vamos a este punto. Este certificado de ingresos y retenciones solo debe pedirse a las personas naturales asalariadas, según la información, las asalariadas y pensionados, también faltó aquí en la diapositiva, también a los pensionados según la información que está contenida en el formulario 220. Aquí estamos viendo el formulario 220, que se llama 220 precisamente porque así es como lo cataloga la DIAN, y tiene unas casillas que hay que diligenciar, como cuántos fueron por los ingresos, cuántos fueron los pagos por honorarios, cuántos fueron los pagos por emolumentos eclesiásticos, cuánto fue el pago a salud, a pensión, y por acá en la parte final habla acerca de las retenciones en la fuente. Entonces, este formulario se le debe pedir a asalariados y a pensionados también, y contratistas también, porque a veces uno cuando dice asalariados solamente piensa en las personas que tienen un contrato laboral fijo con una empresa, y no, también a aquellas personas que de forma independiente o de forma por contrato, por prestaciones de servicio, le prestan un servicio, valga la redundancia, a estas empresas o a estas compañías. ¿Cuándo se debe pedir el certificado? Muy importante, porque a veces llegan las declaraciones de renta y uno le dice al cliente, por favor, tráiganos el certificado de ingresos y retenciones ya que usted es asalariado. No, pero yo eso no sé dónde sacarlo, yo no sé si ya lo tengan listo. Y la pregunta es que sí. Vamos a leer el enunciado y vamos a aclarar cuándo se debe tener ya listo este certificado de ingresos y retenciones. El certificado de ingresos y retenciones lo debe pedir la persona, se le debe pedir a las personas naturales o jurídicas a más tardar 31 de marzo para 31 de marzo del 2024. Aquí no tenemos el 2023, pero es 2024, es decir, que ya para este año, para esta fecha que se está saliendo ese video, ya las empresas deben tener listo, la oficina contable debe tener ya lista todos estos certificados de ingresos y retenciones para pasárselo a sus empleados. Algunas empresas muy delicadamente se los envían a los correos institucionales que tienen cada estas personas. Otras empresas lo dejan disponibles en las plataformas para que cada persona entre y lo descargue según su necesidad. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que ya está listo y ya está preparado porque la norma así lo exige. Es obligación del empleador expedirlo sin necesidad de que el asalariado lo deba solicitar. Y aquí es muy curioso porque dice expedirlo, no dice entregarlo. Entonces, es decir, el empleador o la empresa los expide y los deja alojados en la plataforma. Ya que usted vaya y los descargue, pues ya eso es trabajo de cada persona. Sin embargo, la empresa cumple con tenerlos listos en la plataforma y el que lo necesite que vaya y lo descargue. No es que uno pueda decir, no, es que usted no me ha enviado a mí mi certificado de ingreso y retención, y le van a decir, yo se lo preparé, desde el 31 de marzo está listo, pero usted no ha entrado a la plataforma a descargarlo. Entonces es muy importante tener claridad acerca de estos conceptos. Pues equivale al documento que reemplazará la declaración de renta. Ojo con eso que dice aquí, equivale al documento que reemplazará la declaración de renta. ¿Cuándo va a reemplazar el certificado de ingresos y retenciones la declaración de renta? Cuando esta persona tiene ingresos inferiores a los que la norma o la ley habilita para declarar renta. Es decir, para este año 2024, cuando tengas ingresos menores de 59 millones de pesos aproximadamente y que tengas un patrimonio bruto menor a 92 millones de pesos, a 192 millones de pesos, este certificado de ingresos y retenciones va a ser el equivalente a tu declaración de renta en el caso de que así te lo soliciten. Es decir, cuando te soliciten, quiero ver su declaración de renta, no, yo no declaro renta porque no me da mi nivel de ingresos no me da para presentar declaración de renta, afortunadamente. Entonces, este documento, el 220, puede ser firmado por la persona porque tiene una parte final donde el empleado, es decir, la persona firma, y con eso está dando fe de que estos son únicamente los ingresos que él tiene, los que están certificados aquí en este documento. Sin embargo, y hay que hacer la aclaración para que lo tengamos en cuenta, de que muchas empresas privadas o públicas no aceptan este certificado 20 y por el contrario piden un certificado de no declarante o una certificación de ingresos firmada por un contador público, porque en este caso ese documento firmado por un contador pues digamos que tiene el soporte de este profesional que está dando fe pública de que efectivamente los valores consagrados en este documento son los que hacen parte de la realidad económica de esta persona natural.
Entonces, si necesitas también expedir un certificado de ingresos y retenciones firmado por un contador, aquí en RTA, en Asesorías Contables, te podemos ayudar para que diligencies este documento y cumplas con este requisito. ¿Cuánto tiempo debe conservarse el certificado de ingresos y retenciones? Muy buena pregunta, para que la persona pues no tenga todo un archivo grandísimo con estos documentos. Dice, el certificado de ingresos y retenciones contenido en el formulario 220 debe ser conservado por parte del asalariado por un lapso de tiempo no inferior a 3 años. ¿Y por qué no inferior a 3 años? Porque ese es el tiempo que tiene la autoridad tributaria, llámese la DIAN, para auditar las declaraciones de renta. Es decir, las personas que en el 2022 estaban obligados a presentar declaración de renta y la presentaron o no la presentaron, la DIAN tenía hasta el 2023, hasta este año, para auditar esas declaraciones y decirle, mire, faltaron ingresos, mire, hay una inexactitud, mire, ajúnteme más documentos, acláreme, ajúnteme los formularios de conciliación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo hizo dentro de esos 3 años siguientes o posteriores a la presentación de la declaración de renta, ya esa declaración de renta queda en firme. Es decir, que ya ni la DIAN ni usted puede llegar a hacerle ningún tipo de modificación, porque eso como quedó, así quedó. Entonces, el certificado de ingresos y retenciones lo tenemos que guardar porque de pronto nosotros nos llame la DIAN por allá este año. Sí, todavía le quedan unos días hasta agosto. Para que nos vengan y nos soliciten eso, nos requieran por esa declaración de renta que no se presentó y le diga, mire señor, usted en el año 2021 tenía que presentar declaración de renta y no lo hizo, correspondiente por el año 2022. Hágame el favor y la presente y págueme las sanciones y le voy a abrir un auto de fiscalización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted, muy juicioso con su documento, se acerca hacia la DIAN y dice, mire señor, yo solamente tuve estos ingresos que los tengo certificados aquí en mi certificado de ingresos y retenciones que me pagó mi empleador, y verifiquemos qué fue lo que pasó, cuál es el error que está sucediendo. Puede ser que de pronto por allá alguna empresa, algún banco o alguna otra persona natural o jurídica, cuando presentó su información exógena, metió un número mal y casualmente ese número de cédula que metió era el suyo y le cargaron unos ingresos, un pago por 700, 800, 100 millones, 80 millones, y según las bases de datos de la DIAN usted tenía que presentar declaración de renta pero no lo presentó. Entonces, cuando se presentan esos errores, uno cómo demuestra que hay un error, con documentación, no solamente con palabras sino con documentos. Un documento muy pero muy esencial va a ser este certificado de ingresos y retenciones, donde usted le va a decir, mire señor, yo solamente me gané esto, auditen a la persona que me colocó esos ingresos y que me diga dónde me los colocó, a qué cuenta, por qué conceptos, etcétera, etcétera. Y aquí pues ya la investigación va a ir desviada a la persona que le reportó usted esos ingresos. Entonces es muy importante guardar estos documentos mínimo 3 años. Si lo puede guardar mucho más tiempo, mucho mejor. ¿Ok? ¿Existe alguna sanción por no expedir el certificado de ingresos y retenciones? Sí, la respuesta corta sí. La no entrega oportuna de este certificado de ingresos y retenciones, teniendo la obligación de expedirlo, se sancionará con una multa equivalente al 5% del valor de los pagos. Es decir, el 5%, si eran 20 millones que tenían que certificarlo usted en este concepto, tendría que hacer un pago de 1 millón de pesos correspondiente al 5% de ese dinero que no reportó o que no le entregó, certificó a ese empleador, a ese contratista, a esa persona con la que celebró algún tipo de contrato, que le pagó algún honorario por alguna razón. Entonces, hay que tener esto en cuenta como empleadores, como personas que pagamos nómina, como personas que tenemos trabajadores a cargos, es pedirle estos documentos y evitarnos esas sanciones que son para nada agradable pagar y cancelar. Datos a cargo del asalariado no declarante. Aquí hay algo muy interesante, que es cuando la persona tiene certificado pero no le toca declarar. Dice, los asalariados no declarantes, es decir, que sus topes de ingresos no le dan para declarar renta. Dice, informarán los datos y con su firma se entenderá que son correctos. Es decir, este formulario 220 lo firma en la parte posterior y ese es el equivalente a su declaración de renta. ¿Qué contiene el certificado de ingresos y retenciones? Rápidamente vamos a hacer un análisis de qué contiene. Entonces, el año y la ciudad donde se realizó o se consignó la retención para los que le hicieron retenciones, apellidos y nombre de la persona, es decir, del empleado, cédula o NIC del asalariado, es decir, del empleado, apellidos y nombre y razón social
del agente retenedor, es decir, de la empresa, cédula y NID del agente retenedor, la dirección de la empresa, valor de los pagos, abonos efectuados a favor por cuenta del asalariado, conceptos de los mismos y montos de las retenciones practicadas. Es decir, aquí dice le pagué salarios, le pagué unos honorarios también. A esta persona también le hice unos pagos por salud, le hice unos pagos por pensión y le hice unas retenciones por conceptos de salarios, puede ser. Y por último, la firma del pagador, es decir, del empleador o del agente retenedor, quien certifica que los datos consignados aquí son verdaderos. Muy importante, ya para terminar aquí cerramos. Hay empresas que le dicen a sus trabajadores, yo le estoy haciendo retenciones en la fuente, y las personas muchas veces en desconocimiento se dejan que le quiten una porción de su salario supuestamente para retenciones en la fuente. Hay que tener en cuenta que al finalizar el año, es decir, hay que decirle a esa persona que me quitó ese dinero, que me retuvo ese dinero, certifíqueme los 10.000, los 100.000, los 30.000, los 40.000 pesos que usted me retuvo durante el año pasado para yo descontármelo en mi declaración de renta. Y muchas veces tenemos muchos casos así de empresas que están haciendo retenciones y que no se las certifican a sus trabajadores. O dos opciones, o no se la quieren certificar por razones ajenas, personales, o simplemente le quitaron el dinero y no se lo pagaron a la DIAN. Porque el tema de las retenciones funcionan de la siguiente forma. Yo, empleador, le digo a mi trabajador, te voy a retener 20.000, 30.000, 40.000 pesos, pero ese dinero yo no me lo voy a quedar. Ese dinero yo ese mismo mes que te lo estoy reteniendo, debo pagárselo a la DIAN, porque eso es un anticipo que tú le estás haciendo a la DIAN. Yo lo único que estoy haciendo es que te lo retengo y se lo entrego a la DIAN, y posteriormente usted se lo va a poder debitar o descontar de sus denuncios rentísticos, de su declaración de renta. Y nos hemos dado cuenta que muchas personas dicen, no, pero es que a mí me hicieron retención todo el año, y uno como contador le dice, por favor tráigame los certificados de la empresa, y han pasado 3, 4, 5 meses, se presenta la declaración y nunca llegaron esos certificados de ingresos y retenciones o esos certificados de retenciones. Y pues lo que uno deduce acá con conocimiento es que o no se lo quieren entregar por razones personales, que no debería ser, o dos, no se realizaron los pagos de forma correspondiente. Es decir, que este dinero no fue a parar a las arcas del Estado, sino a las arcas del bolsillo de ese empleador que hizo esa mala práctica. Bueno, damas y caballeros, llegamos al final de este video. Recuerden suscribirse al canal, oprimir la campanita de notificaciones, regalarnos un gran me gusta si les gustó ese contenido. Apóyenos con un me gusta, apóyenos suscribiendo, eso no le cuesta nada y a nosotros sí nos ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.